Ok, bueno. Vamos a lo que es el tema de las pruebas de producción. Habíamos dicho de que se podía, las pruebas de producción normalmente hay empresas que las toman como bueno, es el servicio well testing, ustedes han escuchado. Algunas empresas agrupan en el servicio de well testing, agrupan todo lo que son las pruebas de producción, tanto con herramientas de fondo, con instrumentos de fondo, como con instrumentos de superficie. ¿Okay? Ese es normalmente, a veces hay empresas, como les digo, que se denominan servicio well testing y es todo. Las pruebas de fondo, que normalmente son llamadas DST, y las pruebas de superficie, que son las pruebas de pozo o pruebas de producción. Entonces, ambas están agrupadas. Pero hay otras empresas también que separan ambos servicios. ¿Okay? Bueno, dentro de los servicios de fondo, habíamos dicho que lo vamos a ver en el siguiente tema. Ya todos son servicios de fondo que están relacionados con la adquisición de datos de producción, pero en el fondo. Entonces, normalmente está referido a lo que son las pruebas DST, Drill Steam Test, ya donde bajamos herramientas, unas sartas especiales, probadores de formación que se llaman, y cámaras para recuperar fluido de formación, fluido de producción a condiciones de reservorio. ¿Okay? Esas serían las pruebas de fondo, llamadas también pruebas de formación. ¿Okay? Eso, como les digo, lo vamos a dejar para el siguiente tema que veamos. Va a ser vamos a ver a fondo, vamos a ver qué se hace con la información que se recupera, qué análisis, qué pruebas se hacen. ¿Okay? Entonces, nos vamos hemos visto algo de la sarta. Bueno, y ahora nos vamos a abocar a ver lo que son las pruebas de producción de superficie. Sería un well testing de superficie, o pruebas de pozo también llamadas, ¿okay? Donde habíamos dicho que el principal objetivo es recuperar y cuantificar fluidos del reservorio a condiciones de superficie. ¿Okay? La recuperación de los fluidos a condiciones de superficie. Acá con esa información, nosotros posteriormente vamos a poder, ya habíamos visto qué nos sirve esta información. Esta información nos va a servir no solamente para tener el dato de los volúmenes de producción, sino también para hacer un cálculo, un análisis nodal y poder optimizar la producción. Primero, poder determinar el potencial real de producción de ese reservorio. Segundo, el poder optimizar la producción. Habíamos visto que podemos optimizar la producción en función a todas las condiciones que se tienen. Y tercero, podemos pronosticar, con un análisis nodal podemos pronosticar los datos de producción de ese reservorio. Para todo eso nos sirven las pruebas de producción de superficie. Entonces, habíamos visto, ya habíamos comenzado a ver cuál es la disposición, decíamos, de los equipos de superficie para hacer una prueba de producción. ¿Okay? Entonces, previo a ver los equipos en sí, nosotros vamos a hacer una revisión, de lo que la norma API llama zonas de seguridad en una planchada del pozo. Normalmente la norma API, ¿sí? ¿Cómo está? La norma API divide todo lo que es la planchada de pozo, divide en tres zonas en realidad. Una que es la zona cero, donde nos indica que la zona cero está constituida por toda el área donde se manipula o se almacena fluidos
¿ya? Fluidos inflamables, vapores inflamables, ¿sí? De manera permanente y en volúmenes o en cantidades que pueden ser riesgosas o explosivas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? O sea, para la norma API, la zona 0, si nosotros digamos, esta es la planchada, ¿ok? Tenemos acá, tenemos el pozo, tenemos arreglo de producción, ¿ok? Acá tenemos el arbolito de producción y las líneas de producción. Normalmente, o sea, la norma API indica que la zona 0 principalmente está constituida de la cabeza de pozo para abajo, ¿ya? Todo lo que de la cabeza de pozo para abajo lo denomina como zona 0, que es una zona, según el análisis de seguridad, ¿ya? La zona 0 es una zona donde normalmente existen vapores inflamables, ¿sí? Vapores o gases inflamables en cantidades, digamos, podemos decir, suficientes como para generar un ambiente explosivo, ¿ya? Y lógicamente esa zona donde permanentemente vamos a tener vapores o gases inflamables es de boca de pozo para abajo, ¿okay? Bueno, después está la norma API. Nos identifica lo que se llama la zona 1, ¿ya? Que es una zona donde nosotros, ya es una zona en superficie, donde también nosotros vamos a manipular o vamos a tener algo de almacenaje de vapores inflamables, ¿ya? En cantidades suficientes también como para generar alguna explosión, ¿ya? Entonces, pero lógicamente con un cierto grado de control, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando prácticamente de lo que la zona 1, por ejemplo, va a ser donde acá nosotros elegimos superficie. Ya saben que aquí tenemos, vamos a dibujar así rápidamente lo que es un manifold con válvulas, ¿sí? El manifold. Después de acá tenemos el separador, decíamos un separador horizontal. Tener el calentador, ya habíamos visto, ¿verdad? De acá tenemos una línea que se va a los tanques de almacenaje, ¿verdad? A los tanques de calibración o de medición. Sí. Vamos a tanque de medición, separador, ¿ok? Entonces, ya. Entonces, la zona 1, decimos que es donde existe una cantidad suficiente de vapores que en algún momento pueden generar una explosión, ¿ya? Está más que todo referida al área de los tanques, ¿sí? Vamos a decir que toda esta área de tanques está dentro de lo que es la zona de seguridad número 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque son vapores, vamos a tener un manejo de vapores, una cantidad suficiente como para generar explosión, ¿sí? Y que lógicamente o sea, tenemos control sobre esos vapores, ¿ya? Pero no un control absoluto, ¿ok? Entonces a eso se denomina zona 1, ¿ya? La zona 2 es la zona, ya que a diferencia de la zona 1, también podemos llegar es una zona donde se manipula o se almacena de algún modo algunos vapores inflamables, pero la probabilidad de que se pueda generar una explosión es únicamente en condiciones
extremas y condiciones anormales. Es decir que la zona 2, la zona denominada como zona de seguridad 2, es una zona donde nosotros prácticamente tenemos un control casi completo de lo que es el manejo de los vapores inflamables que se puedan generar. O sea, ¿por qué decimos eso? ¿Cuál es la diferencia entre el manejo de vapores del tanque y el manejo de algún vapor que se pueda desprender acá, por ejemplo, en el separador? Cuando veíamos que el separador, decíamos que acá tiene una válvula de alivio, ¿sí? Una válvula de alivio de disco o de resorte calibrada, ¿ya? Entonces, en algún momento decíamos cuando se está operando el separador y por algún problema se llegara a presurizar más de la presión operativa, que por ejemplo habíamos dicho que un separador de alta se trabaja normalmente con 1440 psi, ¿sí? Entonces, si se llega a presurizar más de esto, hemos dicho que la válvula de alivio se dispara, ¿sí? Se dispara, desfoga el excedente, ¿ya? Y nuevamente cierra cuando ha desfogado hasta este valor de presión, ¿ya? Entonces, ese desfogue implica la emanación de vapores inflamables al ambiente, ¿verdad? Entonces, pero digamos, es una cantidad reducida, al mismo tiempo es una cantidad controlada. No va a haber, digamos, el volumen de vapores que se van a emitir va a ser instantáneo hasta que el separador otra vez llegue a la presión de trabajo, y ahí de nuevo se corta. Entonces ese volumen de vapores que se ha emanado puede ser digamos, puede ser causa de una explosión, pero está controlado, es una cosa controlada, a diferencia de los vapores que se van emanando en el tanque, ¿sí? Lógicamente que son tanques cerrados, pero siempre tiene un venteo, ¿verdad? Estos son tanques cerrados, pero tiene una manguera de venteo que nosotros la podemos llevar a una cierta distancia, normalmente a unos 30 metros, es un venteo permanente de vapores, ¿ya? Entonces esas son las zonas que la norma API identifica, ¿ya? ¿Y para qué nos sirven a nosotros esas zonas? Justamente, ya vamos a ver, para poder distribuir los equipos de la prueba de producción de superficie. Nosotros vamos a distribuir con márgenes de espaciamiento adecuados, ¿okay? Acá, tal vez entre manifold y separador vamos a tener una distancia tal vez un poco más próxima que de separador a tanque, por ejemplo, porque el tanque está en una zona que se denomina zona 1, que tendría que estar lógicamente un poquito más alejada del resto, ¿no? Entonces, y bueno, y la última norma, la última zona que propone la norma es la zona libre, se llama, es una zona donde si estamos un poco más alejados de todo lo que son los equipos y la boca de pozo, ¿ya? Es una zona donde no se va a tener, digamos, contacto con vapores ni sustancias inflamables, ¿ya? Entonces sería una zona libre. Entonces esas son las zonas de acuerdo a la norma API, las zonas de seguridad en una planchada. Entonces fíjense que esto obliga en muchos casos a que incluso los equipos en algún momento se han debido preguntar por qué en el pozo no permiten, digamos, el ingreso de vehículos a gasolina, por ejemplo, a aproximarse mucho a la boca de pozo, por ejemplo, ¿sí? Es justamente por esto, por la identificación de la zona 1, la zona 2. Entonces, vehículos a gasolina prácticamente están prohibidos que se acerquen a por lo menos a una distancia de 30 metros de la boca de pozo. Porque lo que sí se puede acercar vehículos a diésel, ¿no? Porque no son a explosión, son motores a explosión. Entonces, ese tipo de
esta norma es la que marca ese tipo de actividades. O tal vez el uso de algunas bombas de transferencia. A veces han visto ustedes que los cisternas tienen sus motobombitas de gasolina, ¿no? Entonces, a veces esas motobombas de gasolina están prohibidas cuando estamos, digamos, a distancias muy próximas de la zona 1, por ejemplo, ¿sí? O de la boca de pozo. Ahí normalmente lo que se pide es que las bombitas de transferencia de fluidos sean bombas, ya sea a diésel o sean bombas neumáticas, ¿verdad? Justamente por el hecho de no utilizar bombas de explosión por el ambiente y los vapores que se pueden llegar a identificar en esa zona. ¿Okay? Bueno, entonces menciona la norma, pero específicamente cuál norma es. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a identificar las normas que están aplicadas para esto. Un esquema más o menos de lo que en función a la identificación de zonas, ¿ya? Nosotros vamos a ubicar, decíamos, los equipos de prueba de superficie, los vamos a ubicar a ciertos con un cierto espaciamiento, ¿ya? Entonces, fíjense acá, en un momento vamos a ver los equipos específicos que entran en la prueba, pero así a grosso modo vemos de que este es el pozo, ¿ya? Acá tenemos la cabeza de prueba, normalmente va a estar en la zona denominada zona 2, ¿ya? En una zona 2. Entonces, y una zona 2 implica que nosotros podemos estar próximos a algún otro equipo, una distancia de 10 metros, ¿ya? 10 metros es una distancia, digamos, razonable mientras estamos en la zona 2. Es decir, nosotros podemos tener 10 metros entre el separador y el calentador, por ejemplo, ¿sí? Entre el calentador y la cabeza de pozo. O sea, por el hecho de estar en una zona 2, una zona de menos riesgo, entonces 10 metros de separación es permisible, ¿ya? Ahora, cuando estamos en una zona 1, que es la del tanque, por ejemplo, este es rojo, la zona 1, ¿ya? Entonces, eso nos exige alejarnos más del resto de los equipos. Entonces, estamos hablando de por lo menos 15 metros, ¿sí? Como distancia mínima del resto de los equipos, la zona 1. Entonces, nosotros sabemos que de la zona 1, el tanque de almacenaje, nosotros normalmente todo el fluido que almacenamos en este tanque nosotros tenemos que despachar en cisternas, ¿verdad? Entonces, ese es clave. Hay muchas veces esta condición no se la cumple. Es clave que el cisterna que va a tomar, que va a desalojar el fluido de este tanque para llevárselo a la planta, digamos, ¿sí? Tiene que estar mínimo a 15 metros. ¿Ya? A veces el cisternero va y se para y al lado pone su bomba, al lado mismo del tanque y acerca su cisterna y al lado. O sea, no, hay que exigir que estemos a 15 metros de distancia por lo menos, ¿okay? Por el hecho de estar en una zona 1, si queremos mantener los rangos de seguridad. Entonces, eso en cuanto a al espaciamiento que tenemos que tener entre equipos. Bueno, ahora, y en base a eso también, bueno, no solamente a las áreas de influencia, sino a colocar, a instalar, a ubicar los equipos, la planchada, de una manera, digamos, razonable, ya ahorrándonos en espacio. Pues sería fácil que nosotros tenemos aquí la cabeza de pozo. Lo primero que tenemos que salir, habíamos dicho, es hacia un manifold o calentador, del calentador al separador, del separador al tanque, ¿verdad? O sea, sería fácil que nosotros para cumplir
el espesamiento que nos dice la zona, y para cumplir, digamos, el espacio que hay en la planchada, podríamos poner, acá ponemos de aquí 10 metros más otros 10, son 15, y podemos alejarnos de acá otros 10, necesitaríamos una planchada de 150 metros, digamos, ¿no? Entonces, la forma adecuada, la forma recomendada normalmente para instalar los equipos es tratando de cumplir ciertas distancias. Por ejemplo, acá tenemos una distancia A desde la cabeza del pozo, ¿ya?, hasta lo que es el calentador, que en realidad hemos dicho que este calentador es, digamos, es alternativo, es opcional en el caso de que no tengan un flujo haya mucha agua en la corriente de gas normalmente, ¿sí? Entonces, este es opcional. Lo que sí es concreto que necesitamos es el manifold que hemos visto y lo vamos a ver después a detalle. Entonces, esta distancia, la distancia A recomendada, estamos hablando de 30 metros, ¿sí? 30 metros de distancia entre la cabeza del pozo y el manifold o el calentador que es opcional, ¿okay? Bueno, entre la distancia B de la cabeza del pozo al tanque de calibración, de almacenaje, ya también es 30 metros, es decir, más o menos cubriendo los 15 metros que nos exige la zona 2 y, digamos, otros 15 metros estamos hablando en distancia plana, ¿verdad? 30 metros. La distancia C entre separador y tanque, ya, puede ser de 25 metros. Cubrimos los 15 de la zona 1 más los 10 de la zona 2 y los 10 de la zona 1. Acá la distancia D nos pide 30 metros acá, que es lo adecuado. Al final terminamos con una distancia, la distancia E de 30 metros, que es esta, al final, 30 metros de la cabeza del pozo al separador. Y terminamos con la distancia F entre calentador y tanque, que son 25 metros. ¿Sí? Es más o menos una disposición recomendada y razonable como para utilizar el espacio de la planchada de manera óptima, ¿ya? Ahora, acá no estamos hablando todavía de lo que es. Ustedes saben que acá es el separador, es el separador trifásico, se separa el agua, el petróleo y el gas, ¿sí? El gas va a ir directamente a una fosa de quema, ¿verdad? Eso vamos a hablar en un momento, porque la fosa de quema tiene que estar a una distancia también bastante alejada de los equipos, más alejada de cualquiera de estos, ¿sí? En muchos casos se habla de una distancia mínima de 50 metros entre el separador y la fosa de quema, ¿ya? Ya vamos a ver ahorita si esos 50 metros está bien o tendríamos que hacer otro tipo de ajuste, ¿sí? Pero acá no estamos considerando la distancia a la fosa de quema todavía. Bueno, otra consideración también de seguridad que hay que hacer con los equipos previo a irnos al diseño en sí, al layout de todo el conjunto, ¿ya? Otra consideración que es muy importante es el hacer el análisis del H2S que pueda llegar a tener el gas de producción, ¿sí? El H2S es un componente muy crítico cuando se tiene en pozo. Por lo menos acá en Bolivia, menos mal no tenemos pozos que tengan H2S, bueno, o si hay, es un porcentaje mínimo en algunos casos. Yo recuerdo que había un pozo cerca a Oruro, que se hizo una vez un exploratorio que se llamaba Pozo Colchani. Ese pozo
estaba cerca a Uyuni, ¿ya? Y sí se encontró en el gas, se encontró un porcentaje considerable de H2S y se encontró incluso había vapores de cianuro, ¿no? Entonces, de ácido cianhídrico. Entonces, realmente Yo para contarlo. sí, exactamente. Entonces, no, y un pozo complicadísimo, al final se tuvo que abandonar porque se comenzaron incluso se agrietó la planchada y había emanaciones de gas ahí y gas tóxico, ¿no? No, complicado. Exactamente, pelaron todo. Pero, o sea, aquí en Bolivia normalmente el gas no tiene porcentajes, digamos, críticos de H2S, si es que lo tuviera. Y acá esta tabla nos da, por ejemplo, algunos datos del H2S, ¿sí? Cuando nos indica de que, bueno, es un componente gaseoso, ¿no? No se identifica, no tiene color, nos indica que el olor lógicamente es un olor desagradable, azufre, ¿verdad? La densidad relativa de 1.18, la densidad del aire es 1. Dice los límites explosivos de 4.3% ya para arriba, el H2S puede llegar a ser explosivo. Esa es una característica complicada también de este gas. ¿Ya? La temperatura de ignición esa es alta, es así, 260 grados centígrados. Y la solubilidad en el agua, ya dice que 4 volúmenes de gas se solubilizan en un volumen de agua, digamos, a 0 grados centígrados. Entonces, puede llegar a estar en solución ahí. Una pregunta. ¿Ese pozo Colchate fue de yacimiento? Sí, de yacimiento, en la zona de Uyuni. Solamente se fracturó la planchada porque se hicieron un cero de duro y lo fracturaron de ahí, ¿no? Exactamente, sí, porque hubo una zona de presión anormal donde, bueno, primero, o sea, lo que pasa, ¿no? Cuando está perforando encuentra normalmente zonas de presión subnormal, baja, que hay alguna fractura, alguna pérdida de circulación. Inmediatamente, si no controlamos bien la pérdida de circulación, seguimos perforando y abajo ya tenemos una zona de presión anormal, alta presión, entonces ahí nos gana, ¿no? Normalmente cómo se presentan estas zonas y ahí hubo una zona de un amago de descontrol, lo trataron de controlar. Sí, un pozo muy complicado, no era de alta presión, sí, pero el problema era que era somero, o sea que se complicaba el control del pozo. No le hicieron su bendición por ahí. Sacaría el día del pozo y el perforador cerrado y no había nadie solamente porque en ese tiempo no. Bueno, ok, entonces, ¿qué más respecto al H2S? Ya habíamos visto las características, digamos, físicas. En cuanto a sus a la composición en sí, ya a la concentración en sí. Miren, este cuadro no lo van a poder leer bien, pero se lo leo. La concentración, una parte por millón, un ppm de H2S, ya tiene un efecto tóxico, dice que se lo puede sentir por olor, ¿ya? Y hay que abandonar el área inmediatamente usando equipo de protección personal, con un ppm únicamente, ¿sí? Si se llega a 10 ppm, ya las operaciones tienen que ser controladas. Entonces el personal que está trabajando ahí tiene que trabajar como máximo 8 horas al día y desalojar la zona, ya con 10 ppm. Con 100 ppm ya dice que el olor desaparece, ¿sí? Y desaparece entre 3 a 15 minutos. Ya el sentido del olfato prácticamente se llega a adormecer con el
con el H2S hay una sensación de ardor en la garganta y en los ojos. Hay casos que, digamos, normalmente la gente de pozo tiene sus detectores, ¿verdad? Tiene sus detectores de gases de H2S o detectores de atmósferas explosivas ahí en superficie. ¿Alguna vez se ha llegado a tener alguna detección de H2S ahí en el pozo, pero proveniente de algunos tanques que tenían lodo almacenado y por mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente. Entonces el lodo ya prácticamente está mucho tiempo almacenado, está queriendo descomponerse en parte, entonces lógicamente desprende algo de vapor de H2S y eso es lo que a veces se llega a detectar, ¿sí? Ahora, bueno, ya valores mayores ya son cosas críticas, ¿no? 200 ppm dice, 500 ppm dice, ya se pierde la facultad de razonar y el sentido de equilibrio, dice, se desarrollan problemas respiratorios, dice, al cabo de entre 2 a 15 minutos se requiere reanimar a la persona incluso. Ya con 700 ppm la pérdida de conocimiento ya se produce con rapidez, se detiene la respiración y prácticamente es un cuadro ya letal, ¿no? Grave ya. Entonces digamos, serían las concentraciones que puedan llegar a ser pues muy críticas, ¿no? Quiero comentar una experiencia que tuve con H2S. Claro. En Argentina nosotros tuvimos un evento de 250 a 300 ppm de H2S en el oro, una operación de filtración. Entonces en los equipos normalmente tienen equipos de respiración autónoma de evacuación, solamente sirve para ponerse y que la gente se vaya. Lo que hicimos fue cerrar el pozo y bueno, y nos fuimos al punto de reunión todo el mundo, ¿no? Y nos fuimos a verificar el área y se comprobó que cerramos el pozo, por supuesto, a las 250 ppm. Y ahí estuvimos, es complicada esta situación, porque para trabajar con H2S es un trabajo que tiene que tener equipo de cascada en el pozo. Equipo de cascada. Toda la gente trabaja ahí en el pozo con su oxígeno conectado a una manguera y puede trabajar máximo un lapso de 1 hora y con todo el equipo de protección. Entonces, para trabajar con H2S. Ahí estuvimos como 10 días, creo que, esperando el equipo de cascada y después recién comenzamos a trabajar para evacuar ese sustituto. Pero es muy complicado y es muy peligroso, por ejemplo, no hubo ninguna fatalidad, pero ahí cuando estuvimos evacuando el H2S tuvimos hasta 350 ppm de H2S. H2S es proveniente del lodo descompuesto. El lodo. Ahí era una zona exploratoria, bueno, decíamos, se buscó por todas partes la producción de H2S en la formación, ¿no? El problema fue que el lodo se... Claro. Pero H2S es H2S. Exactamente. Es lo mismo. De donde venga es H2S. De donde venga, exactamente. Y bueno, o sea, ya digamos complementando un poco con esto del H2S, relacionándolo un poquito en cuanto, como veíamos, en cuanto a los materiales que van a utilizar, porque si nosotros sabemos que la producción de ese pozo, si vamos a tener un pozo, vamos a producirlo con un gas que tenga H2S, entonces los materiales que tenemos que utilizar también son especiales, ¿verdad? ¿Cuál es la característica del H2S en el metal, en el componente, en el cuerpo de un cabezal, por ejemplo, o de una tubería, en realidad? El H2S lo que hace es prácticamente comienza a generar un cracking en las paredes, ¿sí? Es una especie de no es un proceso, digamos, como el de corrosión, pero sí comienza a generar un cracking en las paredes metálicas, ¿ya? Y lo que sucede es que si el material no es un material adecuado, ese cracking va a ser digamos, va a ser muy rápido, ¿sí? Ahora,
hay, digamos, los materiales para trabajar con H2S, ¿ya? Tampoco tienen que ser materiales muy, con mucho tratamiento, ¿sí? No es un acero con un tratamiento extremo, porque un acero con un tratamiento extremo va a llegar a ser un acero muy duro, ¿verdad? Y si el acero es muy duro, con H2S el cracking va a ser mucho más rápido todavía, ¿ya? Entonces, los materiales que trabajan con H2S, tuberías, cabezales, elementos del arbolito, válvulas y demás, o sea, son de un acero que tiene su tratamiento especial, ¿ya? Pero no es un tratamiento, digamos, que lo convierte en un metal extremadamente duro, que sería, digamos, el caso, un metal extremadamente duro es el caso, o sea, se va a requerir para trabajar con altas presiones en realidad, ¿sí? Pero para H2S tiene que ser un material, una combinación, aleaciones especiales, y eso es lo complicado también. Incluso, ahora, digamos, haciendo el comentario, por ejemplo, las mismas conexiones de las líneas en superficie, por ejemplo, ¿ya? Si nosotros vamos a trabajar con líneas de, no sé, de hasta 10.000 o hasta 15.000 PSI, por ejemplo, hasta 15.000 PSI, nosotros sabemos que tenemos las conexiones, por ejemplo, las conexiones a golpe, las que veíamos ayer, que se, más o menos es así la mariposa que llaman, ¿no? Así que tiene su cabecita, su cuello de golpe. Esta es la tuerca de ajuste de una conexión Wico a golpe, ¿verdad? La conexión Wico es una conexión de rosca cuadrada, ¿sí? Rosca cuadrada en el pin, ¿sí? Una conexión rápida. Esta es la conexión Wico, ¿verdad? Entonces, y este es el anillo que nos permite asegurar y ajustar con golpe. Ahora, esta conexión Wico, por ejemplo, si vamos a trabajar hasta 15.000, en un ambiente de 15.000 PSI, esta conexión Wico que vamos a utilizar es la 1502. 1502, figura 1502 se denomina, ¿ya? Y esto es para trabajar hasta 15.000 PSI de presión, ¿verdad? Entonces, eso es normal, ¿ya? Si vamos a trabajar en condiciones únicamente haciendo análisis de las presiones de trabajo. Pero si vamos a trabajar con H2S, por más de que no vayamos a exceder las 15.000 PSI, ¿sí? Las uniones Wico que tenemos que utilizar son, figura 2202, ¿ya? Que estas son para 20.000 PSI working pressure, ¿ya? Presión de trabajo, 20.000 PSI. Entonces, fíjense la diferencia, o sea, si vamos a trabajar vamos a tener todo diseñado para trabajar con 15.000 PSI, suficiente, digamos, trabajar con uniones a 15.000 PSI. Si vamos a trabajar con 15.000 PSI, pero tenemos H2S en medio, todo tiene que ser redimensionado. Vamos a trabajar con conexiones incluso hasta de 20.000 PSI de superficie. Es crítico esto del H2S y lógicamente, por más, si bien acá en el país no tenemos, pero en algún momento, digamos, vamos a estar en contacto con algún trabajo en el exterior y bueno, esas son las consideraciones que hay que tomar. ¿Sí? Bueno, otro aspecto de seguridad también que hay que considerar para trabajos en pruebas de producción en superficie, ¿sí? Normalmente son las radiaciones de calor,
¿ya? Las radiaciones de calor. ¿Cómo se manejan las radiaciones de calor? Pues sabemos nosotros, como decimos, ¿sí? Y acá el separador, bueno, viene acá el líquido, esto es el líquido va a los tanques, ¿verdad? Y el gas se va a ir a una fosa de quema o a un flare, ¿verdad? O a una fosa de quema. Entonces, vamos a estar en contacto con la zona de influencia por la radiación de calor. Eso también es importante. Ese es un factor que hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Y en función a qué vamos a tomar. Fíjense que cuando hablamos, acá nos indica, digamos, la cantidad de calor y más o menos qué es lo que puede generar, ¿ya? Fíjense que estamos hablando acá, por ejemplo, si tendríamos una radiación de 330 BTUs por hora por pie cuadrado, ¿ya? De área, ¿ya? Estamos hablando de que tenemos un máximo, ese sería, digamos, el valor un máximo calor de la radiación solar a nivel del suelo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un sol fuerte, estamos hablando de alcanzar incluso los 330 BTUs por hora por pie cuadrado de superficie, ¿ya? Fíjense que ese, digamos, como valor mínimo. ¿Qué pasa, digamos, a 440 BTUs por hora por pie cuadrado de superficie? ¿Ya? Ese es el límite superior para la exposición de la piel humana, que está prácticamente al descubierto, ¿sí? O sea, 440 BTU por hora por pie cuadrado es la máxima radiación que podría soportar la piel humana, y lógicamente incluso ya ingresando a un cuadro de quemadura, ¿no? A 1500 BTU por hora por pie cuadrado es el límite superior recomendado por la norma API, nos indica, para un trabajador petrolero